En el 19, antes de la batalla de Yavin, 4 de los mejores clones del ejército de la República que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no querían cometer. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, todavía buscados por el Imperio, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Bad Batch. Fueron nombrados Fuerza Clon 99 gracias a 99, un clon de mantenimiento que se vio apartado de los clones regulares debido a varios defectos y alteraciones genéticas no deseados. El Bad Batch original estaba formado por Hunter, un sargento clon cuyas mejoras y modificaciones genéticas habían ampliado enormemente sus capacidades sensoriales, es decir, que podía ver, oler y percibir de una forma sobrehumana, así que si querías escapar de él lo ibas a tener complicado, porque te iba a encontrar sí o sí. Estas habilidades las demostró varias veces, y pueden parecer poco relevantes comparadas con el resto de sus compañeros, pero eso hacía que fuera un buen líder, ya que potenciaba su toma de decisiones, estrategia y planes a la hora de cumplir un objetivo. Como curiosidad, aunque creo que es bastante evidente, su personaje está muy influido por Rambo. Conforme fueron sucediéndose las misiones, su actitud se fue suavizando, ya que empezó a desarrollar un fuerte vínculo con Omega. Tech, un clon con unas capacidades mentales e inteligencia muy mejoradas e incrementadas, convirtiéndole en el cerebrito del grupo. Por supuesto, siendo un nerd como es, implica que tenga que usar gafas. Creo que es mi personaje del Bad Batch favorito, esa forma de ser aún más diferente del resto de su escuadrón, ya de por sí diferente del resto de los clones, con una enorme capacidad de encontrar soluciones y creatividad tecnológica con su incapacidad de conectar emocionalmente con el resto del universo. Si tuviera que apostar, yo diría que de la Fuerza Clon 99, Crosshair es el clon favorito de la mayoría de los fans. Básicamente está roto y deberían nerfearlo, porque su modificación genética afectaba a su vista y había desarrollado una puntería de locos. Recuerda un poco a Ojo de Halcón de los Vengadores, pero con una personalidad mucho más hosca, sarcástica e incluso a veces desagradable. Su capacidad para acertar disparos no se limitaba solamente a las armas de francotirador, sino a cualquier pistola o fusil blaster, y esta habilidad además la empleaba a destajo, siendo un oponente letal y un aliado de un valor incalculable, en el que podías confiar porque nunca iba a fallar un disparo, y sin mencionar por supuesto sus tácticas para derribar a varios enemigos de un solo tiro. Sin embargo, era un capullo integral y sentía un desprecio absoluto hacia los clones regulares, algo que no le granjeaba muchas simpatías y que poco a poco fue cambiando. Wrecker, un clon con una forma muscular incrementada a niveles muy brutos. Estaba mamadísimo y era capaz de reventar droides a tortazos y cargar pesos imposibles para un humano. Una personalidad simple con un enorme corazón y un miedo a las alturas que cada vez va superando mejor. A estos 4 se les uniría más tarde 2 clones más. El soldado ARC Echo, quien había sufrido grandes alteraciones tras su captura en la Ciudadela, ya que exploraremos más en profundidad en futuros vídeos, y otro clon experimental llamada Omega, una réplica genética femenina de Jango Fett de la cual desconocemos todavía qué tramaban los caminianos con su creación. Iban equipados con armaduras de comando Katarn modificadas, armaduras dedicadas siempre a los comandos clon, y se desplazaban en una lanzadera muy particular, la lanzadera de ataque Omicron llamada Marauder, donde se encontraba a bordo el miembro más importante del escuadrón, Gonki, un droide de potencia GNK defectuoso, completando así al disfuncional grupo. La historia del Bad Batch nos lleva desde el final de las guerras clon a los primeros tiempos del Imperio Galáctico, viviendo intensamente la transición ocurrida entre República e Imperio. El Bad Batch luchó durante la guerra contra los separatistas con una tasa de éxito del 100%. Su condición de comandos de élite les daba una reputación de ser tremendamente eficientes, pero también independientes y creativos, y miraban con desdén a los clones regulares. Lucharon en Kuat, Kashyyyk y Yalbek Prime. Sabemos que lucharon junto al comandante Cody en algunas ocasiones, quien les llamó para que les ayudasen en una complicada misión
misión en el planeta Anaxes, donde las fuerzas de la República no estaban pudiendo avanzar. El capitán Rex, quien se encontraba en Anaxes, tratando de superar las defensas droides, sospechaba que las fuerzas separatistas tenían en su control planes y estrategias que solo Rex y algunos mandos de confianza conocían, como el que creían fallecido soldado ARC Echo. Creyendo por esto que Echo pudiera todavía estar vivo, el Bad Batch acudió a Anaxes para apoyar a Rex, Cody, Jesse y Kix a infiltrarse en un puesto separatista. Cody quedó fuera de combate cuando la cañonera en la que iban fue derribada. De hecho, fue el tocho de Wrecker quien levantó a pulso la cañonera para poder liberar al comandante. Tras aplastar a un destacamento droide, Cody y Kix se quedaron atrás para evacuar al herido, mientras el Bad Batch discutía y cuestionaba las habilidades de Rex, provocando rifirrafes y discusiones entre ellos y los clones regulares. Finalmente, los clones cargaron a saco contra el puesto droide, evitando la trampa del almirante Trench, para finalmente descubrir que los separatistas estaban recibiendo una señal con los planes que desbarataban las estrategias de Rex codificadas con el número CT del soldado clon Echo, desde el planeta Skako Minor. Tras descubrir que la razón detrás de las derrotas de la República era una señal enviada por el hasta ahora dado por muerto Echo, Anakin se unió a su grupo y junto a Rex y a los clones defectuosos pusieron rumbo a Skako Minor para acabar con el asunto de una vez por todas. Tras tener un encuentro poco amistoso con los nativos del lugar nada más aterrizar y sonsacarles la ubicación de la base separatista, la expedición se infiltró en ella derribando a todos los droides alados que se les cruzaron por el camino. Ignorando las advertencias de Wat Tambor, el líder de la Tecnounión, que eran quienes retenían a Echo en el lugar, Rex logró encontrar a su antiguo camarada, quien había sido convertido en cyborg, algo natural tras recibir la explosión de la nave en la Ciudadela, y que además había servido para conectarlo a la red de comunicaciones separatistas, y mediante sus recuerdos podía analizar y extraer las tácticas de la República para contrarrestarlas con una efectividad del 100%. Echo fue liberado, pero no recordaba nada desde lo sucedido en la Ciudadela, y todo el grupo tuvo que salir por patas, o mejor dicho por alas, usando como vehículo una de las criaturas del planeta. Al llegar a la aldea de los nativos, tuvieron que ponerse sus trajes de héroes y defenderlos del ataque droide que envió Wat Tambor para recuperar a Echo. No sin ciertas dificultades lograron su cometido, y partieron nuevamente rumbo a Anaxes, dejando vendidos a los alienígenas porque ya no era su problema. Una vez de vuelta en Anaxes, las tornas cambiaron. Ahora era Echo quien preparó una estrategia para vapulear a los separatistas, tomando el control de las fuerzas droides, dirigiéndolas para finalmente desactivarlas. Tras conseguir finalmente la victoria en Anaxes y con su trabajo ya finalizado, el Bad Batch se preparó para irse, pero Echo, quien tras su rescate se veía como una nota discordante entre el resto de los clones regulares, aceptó la invitación de Hunter de unirse a su escuadrón. Tras despedirse de Rex, la Fuerza Clon 99 partió de Anaxes con Echo. Hacia el final de la guerra, la Fuerza Clon 99 fue enviada al planeta Kaller, donde la maestra de Pavilava y sus tropas estaban sufriendo muchísimas bajas, enfrentándose a los droides separatistas y sus tanques. Sin embargo, nuestro querido grupo de clones defectuosos llegó justo a tiempo tras ser contactados por Caleb Dume, el padawan de Pavilava. Efectivamente, este renacuajo de aquí es el futuro Kanan Jarrus que veremos en la serie de Rebels. Pues lo dicho, que Caleb requirió su ayuda y gracias a su estilo poco ortodoxo, la Fuerza Clon 99 embistió directamente contra los tanques, y haciendo uso de sus habilidades especiales, lograron deshacerse de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el plan maligno de Palpatine cubrió con su sombra el campo de batalla de Kaller, y se ordenó a los clones de la General Vilava ejecutar la Orden 66. Caleb estaba alejándose con la Fuerza Clon 99, cuando escuchó los disparos y trató de ayudar a su maestra, pero ella le dijo que huyera mientras sucumbía ante el fuego de los clones. Desorientado y asustado, como es lógico, el padawan escapó de nuestros clones defectuosos, quienes no entendían qué estaba ocurriendo. Ellos también habían recibido la orden de asesinar a los Jedi, pero el chip no se les había activado debido a sus modificaciones genéticas. Bueno, a ninguno excepto a Crosshair, aparentemente, porque acompañó a Hunter para encontrar a Caleb, pero en vez de protegerlo como quería su líder, él empezó a disparar a matar. El padawan logró noquearlo y huyó perseguido por Hunter, que no pudo convencerlo para que confiara en él. Caleb escapó y Crosshair cuestionó la versión de los hechos de su superior, que dijo que había saltado de un risco. Nuestros queridos clones, confundidos por lo que habían presenciado, volvieron a las instalaciones de camino. Una vez de vuelta en su mundo de origen, vieron como varios clones de las fuerzas de choque estaban ya patrullando las instalaciones de clonación. El Bad Batch junto al resto de clones fueron testigos de la proclamación del nuevo Imperio Galáctico. Allí fueron identificados por una curiosa niña llamada Omega, quien les conocía a todos y cada uno de ellos. Pero las cosas ya habían cambiado. El entonces almirante Tarkin estaba supervisando si los clones pueden adecuarse a las necesidades del nuevo imperio y pone al Bad Batch a prueba, poco convencido por la falta de rigor de los comandos a la hora de seguir o no las órdenes. Para probar su lealtad los envía a Onderon, a lidiar contra un grupo de
disidentes. Una vez allí, descubren a este grupo como los partisanos de Saw Gerrera, y viendo que se trata más de civiles que de enemigos, Hunter detiene la operación para disgusto de Crosshair. De vuelta en camino y con Hunter y Crosshair discutiendo acerca de si deben o no obedecer las órdenes del nuevo imperio, se reúnen de nuevo con Omega, pero en la vuelta no tiene nada de buen rollo. Tarkin, quien no acepta fallos, los hace encarcelar. Mientras están cautivos, Crosshair, cuya lealtad al imperio no ha pasado desapercibida, es retirado y sometido a operaciones para amplificar los efectos de su biochip inhibidor y conseguir así una lealtad todavía más extrema. Mientras esto ocurre, el resto del escuadrón junto con Omega logran escapar y preparan su vida, no sin antes rescatar a Crosshair, pero es inútil. Este se ha adherido a la doctrina imperial y ordena a sus hermanos a rendirse. Por supuesto, esto no ocurre y tras un enfrentamiento el Bad Batch consigue huir en su nave de camino, llevándose a Omega con ellos y dejando a Crosshair detrás. Tras huir de camino y dolidos por la traición de Crosshair, el grupo decidió visitar a un antiguo contacto en el planeta Saleucami. Efectivamente se trataba del querido Cat, el clon desertor que vimos en Clone Wars y que había formado una bonita familia en una granja del lugar. Al llegar, él les informó de que Rex había pasado recientemente por allí y que el imperio estaba empezando a aplicar políticas muy duras, por lo que él tenía pensado huir del planeta con su familia. Tras un incidente que involucró a una demasiado curiosa Omega, a un Nexus salvaje y a la tremenda puntería de Su, todo el grupo y los Laquen se dirigieron hacia el puerto para acompañar a la familia a abordar un transporte. Tras un complicado hackeo y falsificación de los documentos, Kat y su familia lograron salir del planeta para empezar una nueva vida alejados del imperio, mientras que Omega renunció a acompañarlos y prefirió quedarse junto a sus hermanos clones, que acabaron huyendo a los tiros a bordo de su nave. Aquí se empieza a desarrollar una empatía y camaradería entre Wrecker y Omega, porque más adelante el clon le adecenta una parte de su nave para que la use como espacio personal, y además le regala un muñeco para que le haga compañía. Por su parte, y a raíz de ver a Kat con sus hijos, Hunter empieza a sentirse cada vez más responsable de Omega, y se hace a sí mismo la promesa de cuidarla hasta el final. Una de las paradas que hizo el escuadrón fue en el planeta Pantora, donde se vieron envueltos en una cacería por parte de la cazarrecompensas Fennec Shand, quien trató de capturar a Omega. El Bad Batch consiguió evitar que se saliese con la suya, pero Shand, quien había sido contratada por Nala Se, no se rindió. Pero el lote malote quiso saber más acerca de esta cazarrecompensas, y para ello se vieron envueltos con la Trandoshana Sid, quien vio su oportunidad y se aprovechó de los soldados para que le hicieran unos trabajitos. La Fuerza Clon 99 se vio obligada a rescatar a una niña que fue secuestrada por un grupo de esclavistas taigerianos. Sin embargo, tras liarse a tiros con los secuestradores y salir victoriosos, los clones descubrieron que en realidad el rehén era un rancor hembra llamado Muchi, y no la niña Falin que también habían logrado rescatar. Aún así, entregaron la criatura a Sid, quien a su vez se la dio a Bib Fortuna, ya que el mismísimo Jabba había pedido la adquisición de la pequeña Rancor. Esta aventura demostró cómo poco a poco Omega empezaba a pensar y actuar como un soldado, ideando planes de emergencia para apoyar a sus hermanos, y aprendiendo a usar su nueva arma, un arco de energía Zaigerian, y también cómo ellos empezaban a acoger a Omega y a considerarla parte esencial del equipo. Pese a haberse establecido por el momento en Normantel, colaborando con Sid, distintos trabajitos de la remesa mala llamaron la atención de otro clon a la fuga, el Capitán Rex, quien los encontró en el local de Sid y explicó cuál era la situación actual, qué ocurrió con los biochips y que aunque a ellos no se les había activado, no estaban seguros con esa movida injertada en la piña. Convencidos de cierta manera, acordaron viajar con Rex a Braca, el cementerio de naves de las guerras clon, a seguir el mismo proceso quirúrgico que siguió Rex a bordo de un Venator para extraer el biochip. Una vez localizado un Venator y su laboratorio, a Wrecker se le acabó disparando el biochip y la Orden 66, identificando a sus hermanos como traidores a la misma y volviéndose contra ellos. Wrecker, cuando está de malas y en tu contra, es una máquina de destruir terrorífica. Una vez neutralizado, consiguen extraer los biochips a todo el escuadrón, pero el Imperio los localizó y envió a Crosshair junto a una fuerza de soldados imperiales a darles caza. Terminaron dándose encuentro y aunque trataron de hacerse entrar en razón, Crosshair no dio el brazo a torcer y se liaron a tiros y a persecuciones. En su intento por huir, Crosshair decidió finalmente que frieran vivos a sus hermanos, jugada que les saldría muy mal. Pero antes de que el escuadrón pudiera abandonar Braca, fueron interceptados por un sigiloso Cad Bane, quien les emboscó, neutralizó a Hunter y se llevó a Omega consigo. Tras perder a Omega, la remesa mala trató de localizarla desesperadamente sin éxito. Sin embargo, Omega se las ingenió para poder enviar una señal que sus hermanos captaron y fueron a por ella, en una antigua instalación caminiana abandonada, porque eran los caminianos quienes habían contratado a Cad Bane para extraer a Omega. Sin embargo, entre ellos Nala Se tenía sus propios planes y quería evitar que Lama Su encontrase a la niña, y era ella quien estaba detrás del contrato con Fennec Shand. Esto dio lugar a una dura reyerta entre ambos cazarrecompensas por conseguir entregar a Omega a sus respectivos clientes. Finalmente, Omega consigue evitar a ambos y huir para ser recogida por la remesa mala. Más tarde, la Fuerza Clon 99 tuvo que sacar de un apuro a Sid, que había perdido su puesto de mando en Normantel, siendo sustituida por un devaroniano llamado Roland Durant. Así que hicieron la jugada más sucia posible. Sabiendo que el sustituto de Sid tenía tratos con los Pike, lo prepararon todo para que pareciera que Roland les había traicionado con el cargamento de
de especias, para que estos se lo llevaran y la Trandoshanna pudiera reclamar su puesto. Sin embargo, fueron descubiertos por los mafiosos y fueron ellos los que tuvieron que devolver el cargamento de especias. Así que ya sabéis, chicos, no hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan a vosotros, y menos a los mafiosos de los Pike. Aún establecidos en Normantel, tuvieron que vérselas de nuevo con el Imperio cuando les cayó el polémico encarguito de rescatar a un pez gordo de Raxus Prime, el planeta capital de los antiguos separatistas. Esta misión la acabaron consiguiendo no sin antes echarse unas risas con los ATTs y demostrándose que sin duda estos comandos clon eran combatientes superiores al resto de fuerzas. En otro de sus trabajitos se ocuparon del contrabando de armas a la resistencia Twi'lek contra el Imperio en Ryloth, momento en el que Omega se echó una nueva amiga, Hera Syndulla, quien contactaría más adelante con el escuadrón para pedir ayuda tras la captura de su familia por parte del Imperio. Un reticente Hunter acabó aceptando y colaborando, poniendo en marcha una distracción en la refinería que el Imperio estaba explotando en el planeta, ejecutado por las niñas, distrayendo la atención imperial mientras se liberaba a los prisioneros. En su ida, Crosshair se anticipó, pero no supo ver que el capitán Hauser, líder de las fuerzas clon destacadas en Ryloth, no estaba de acuerdo con la explotación imperial al pueblo Twi'lek y advirtió a los incursores de la emboscada de Crosshair. La remesa mala y los Syndulla pudieron escapar para seguir luchando, pero Hauser y sus clones fueron arrestados por traición. Cuando no tenían encarguitos de Sid, la 99 tenía trabajitos de Rex. Esta vez tuvieron que ir a Daro, donde el Imperio tenía montado un centro de instrucción militar para sus nuevos soldados TK, formados por reclutas de toda la galaxia que luego serán los infames soldados de asalto imperiales, quienes estaban siendo entrenados por los comandos clon, Scorch entre ellos. Su objetivo era extraer al ex comando clon Gregor, quien se había dado a la fuga del Imperio y se había extraído el chip inhibidor. Consiguieron infiltrarse y sacar al bueno de Gregor de su celda, pero la huida no iba a ser sencilla. Estamos hablando de comandos clon contra comandos clon, y es por eso que Hunter cayó y fue capturado. Nuestro querido escuadrón de clones tuvo que superar la prueba de fuego definitiva, y nunca mejor dicho, decidir de una vez por todas si iban a luchar contra el Imperio y si querían a Crosshair de nuevo con ellos. Tras la captura de Hunter por parte del clon francotirador, en camino prepararon una encerrona para cuando llegara la Fuerza Clon 99, ya que sabían que llegaría para rescatar a su líder. Aunque Crosshair parecía decidido a capturarlos por la fuerza si era necesario, se ve como todavía tiene sus reparos. Mientras, el resto del escuadrón, guiados por Omega, que conocía al dedillo las instalaciones, lograron burlar la vigilancia y aterrizar en una plataforma secreta, tras lo cual se adentraron en Ciudad Tipoca por el sistema de tuberías. La pequeña clon estaba especialmente preocupada por Hunter, lo que demuestra que ha llegado a considerarlo casi como su padre adoptivo. Hunter, por su parte, se dio cuenta de que Camino estaba siendo evacuado y desmantelado, lo que le puso sobre aviso, y a Crosshair se le notificó la llegada de la nave de The Bad Batch, pero prefirió no alertar a nadie porque sabía que ellos irían hacia él. El escuadrón acabó encontrando las cámaras de clonación donde ellos fueron creados y modificados, y el asunto empezó a oler a chamusquina, y más aún cuando Crosshair predijo cada uno de sus movimientos y los interceptó con su propio escuadrón de soldados. Aquí las cosas se pusieron interesantes, ya que Crosshair ofreció a sus hermanos unirse a él para volver a ser soldados y que todo fuera como antes. Tech entonces se fijó en los espejos característicos de su compañero francotirador que estaban dispuestos por la sala, y Hunter se negó a unirse al Imperio. Entonces empezó el caos. Crosshair ordenó a sus soldados bajar las armas, pero como no le hicieron caso, disparó a uno de los espejos y los abatió a todos. Y antes de que pudieran convencerle de huir con ellos, todos fueron atacados por los droides de entrenamiento, activados por Omega, que se había ocultado. Así que juntos, como en los viejos tiempos, todos los miembros de Bad Batch pelearon en equipo para sobrevivir. Sin embargo, toda esa situación había sido monitorizada por el vicealmirante Rampart, que ordenó la evacuación de los soldados que quedaban en Ciudad Tipoca y que dejaran morir a Crosshair por perder el control de la situación. Y es que a continuación se revelan los planes del Imperio con Camino. Tarkin ordenó a Rampart abrir fuego y las baterías de los destructores imperiales inundaron con su fuego verde las instalaciones de Ciudad Tipoca, destruyéndola y hundiéndola poco a poco en el mar. En medio del caos, la Fuerza Clon 99 descubrió que Crosshair no tenía el chip y que no los traicionó por obligación sino por convicción propia. Como sus intentos por convencerle resultaron en fracaso, lo aturdieron y se lo llevaron con ellos. Así que mientras las instalaciones colapsaban y empezaban a hundirse en el mar, nuestros queridos clones intentaron llegar a una salida guiados por Omega. Finalmente, y tras casi morir ahogados, se reunieron en una plataforma solitaria en medio de las aguas de Camino para huir a bordo de su nave. Aquí llegó la despedida, porque le propusieron a Crosshair huir con ellos, pero él se negó y dijo que prefería pertenecer al nuevo orden. Sus compañeros respetaron su decisión y con mucho dolor de su parte dejaron a su hermano solo en la plataforma y se alejaron de lo que una vez consideraron su hogar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la Fuerza Clon 99 en esta primera parte. En la siguiente cubriremos los eventos de la segunda temporada que acaban de terminar, y quiero antes de despedirme darle las gracias a la Guardia del Templo por su colaboración en este proyectazo revisando los personajes clon, y animaros a suscribirse a su canal y a seguirle en redes. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.